La sangre de Kael no se estaba congelando, estaba hirviendo. Estaba tirado de lado en la nieve, sintiendo cómo el calor de su vida se escapaba por un rasguño profundo en su costado derecho. 3 costillas rotas, una mordida en la yugular que falló por milímetros. Pero el dolor físico era un detalle sin importancia. Lo que realmente lo estaba matando era lo que veía frente a sus ojos. A 10 metros de ahí, la manada le daba la espalda. No tenían prisa. Caminaban con calma, colas levantadas, desapareciendo en la tormenta blanca. En el centro, Magnus, el lobo negro y masivo, al que Kael llamaba hermano, se detuvo por un segundo. No volteó hacia atrás. Solo se sacudió el pelaje, limpiándose la sangre de Kael de su propio cuerpo, y siguió su marcha. Kael intentó aullar, pero solo una burbuja de sangre estalló en sus labios. No lo expulsaron en un combate justo por el liderazgo. Lo atacaron mientras dormía. 5 contra 1. El objetivo no era ganar, era eliminarlo. Kael era el único que cuestionaba la crueldad de Magnus, y por eso ahora era carne muerta para los cuervos. La nieve empezó a cubrir sus patas. El frío de 30 grados bajo cero comenzó a apagar sus nervios. Primero se entumieron las patas traseras, luego la cola. El sueño de la muerte, dulce y pesado, empezó a cerrarle los párpados. Sería fácil. Solo cerrar los ojos y el dolor pararía. Magnus ganaría. La historia terminaría ahí. Kael, el lobo olvidado, enterrado bajo el hielo. Pero entonces el viento cambió. Trajo de vuelta el olor de Magnus, el olor a traición, y algo tronó dentro del pecho de Kael. No fue un latido, fue el odio despertando. Una furia tan pura y caliente que parecía lava corriendo por sus venas. Si moría ahí, sería solo una víctima, y Kael se rehusaba a morir como víctima. Abrió los ojos. Su iris, antes dorado, parecía oscurecerse con la adrenalina. Clavó las garras en el hielo, rasgando la tierra congelada. Se iba a levantar, aunque fuera solo para morir de pie y atormentar ese valle para siempre. Kael se arrastró. El movimiento era grotesco, una mezcla de espasmos musculares y pura fuerza de voluntad. Con cada centímetro que avanzaba, la herida en su costado gritaba, amenazando con abrirse más. Dejaba un rastro ancho y rojo en la nieve inmaculada, un faro para cualquier depredador cercano. Pero no se detuvo, sabía dónde estaba. Lo habían dejado en la frontera del Valle de las Sombras, una grieta en la tierra que los lobos evitaban desde hace generaciones. Decían que el sol nunca tocaba el fondo de ese lugar, pero era el único sitio donde Magnus no lo seguiría. Era su única chance. El viento arreció, convirtiendo la nieve en navajas de afeitar. La visión de Kael se empezó a nublar, parpadeando en blanco y negro. Su cuerpo estaba entrando en shock. Necesitaba refugio en los próximos 5 minutos, o sus órganos vitales iban a colapsar. Al frente, una raíz de un árbol antiguo, gruesa como un oso, formaba una pequeña cueva bajo la nieve acumulada. Parecía una tumba, pero tendría que servir de casa. Kael usó las últimas reservas de energía en sus músculos para lanzarse dentro del agujero. El silencio ahí adentro era absoluto. Olía a tierra vieja y hongos. Se hizo bolita, temblando violentamente, su cuerpo tratando de generar calor. Lamió su herida, el sabor metálico de su propia sangre sirviendo como un recordatorio amargo de lo que pasó. Mientras la tormenta rugía afuera, Kael cerró los ojos, pero no para morir. Estaba visualizando. Visualizaba la garganta de Magnus. Visualizaba el miedo en los ojos de los que lo traicionaron. Ese agujero en la tierra no sería su fin, sería su capullo. La naturaleza condenó a Kael a muerte. Magnus condenó a Kael a muerte, pero ambos subestimaron el poder de la venganza.
Si quieres ver a Kyle levantarse y cazar a cada uno de los traidores, dale like ahorita mismo y suscríbete al canal. El conteo de cuerpos va a empezar y no te vas a querer perder quién queda vivo al final. Cuando Kyle despertó, días después, el mundo había cambiado. La fiebre de la infección había quemado su debilidad, dejando atrás solo un hambre voraz y una mente afilada como vidrio roto. Salió de su refugio improvisado y pisó por primera vez el verdadero suelo del Valle de las Sombras. El lugar era una pesadilla congelada en el tiempo. La niebla aquí no se movía con el viento, flotaba, pesada y gris, ahogando todos los sonidos. Pero lo que hizo que Kyle se detuviera no fue el silencio, fueron las formas que surgían de la niebla. Huesos, pero no huesos normales. Frente a él, proyectándose de la nieve como catedrales blancas, había costillas del tamaño de árboles enteros. Un cráneo, medio enterrado en el hielo, era más grande que 10 lobos juntos, con colmillos curvos que tocaban el cielo. Kyle estaba caminando en un cementerio de monstruos de la era de hielo, bestias que gobernaban el mundo antes del primer aullido. La vibra del lugar era pesada, eléctrica. El aire sabía a ozono y sangre vieja. Kyle avanzó, cojeando, guiado por el sonido de agua corriendo. En el centro de ese osario de gigantes había una fuente termal. El agua era negra, burbujeante, y soltaba un vapor que no olía a azufre, sino a hierro puro. Se acercó para beber, pero se detuvo en seco. El instinto le gritó. Del otro lado de la fuente, algo se movió. Una silueta inmensa se separó de las sombras de los huesos gigantes. Era un alce, pero deformado por las energías de ese valle maldito. Era colosal. Su pelaje caía a pedazos, revelando una piel gris y gruesa como piedra. Sus ojos eran blancos, lechosos, ciegos, pero sus orejas giraban como radares. El rey ciego del valle. Kyle estaba débil, herido y solo. El alce resopló, y el vapor salió de sus narinas como humo de dragón. Golpeó el suelo con la pezuña, partiendo el hielo. Sabía que Kyle estaba ahí. Cualquier otro día Kyle hubiera huido, pero el agua negra de la fuente parecía llamarlo, y la rabia que guardaba contra Magnus necesitaba un blanco. Kyle no corrió, bajó el cuerpo, erizando el pelo del lomo. Si no podía matar a esa abominación ciega, nunca podría matar a Magnus. El alce embistió, el suelo tembló. Kyle esperó hasta el último segundo, hasta sentir el aire de la cornamenta gigante, y se lanzó a la izquierda. El dolor en el costado explotó, pero lo ignoró. Mordió el tendón trasero del gigante. El sabor era podrido, duro. El valle no perdonaba la debilidad. Ahí, en ese momento rodeado por fantasmas de monstruos pasados, Kyle entendió. Para sobrevivir al infierno necesitaba convertirse en el diablo. La carcasa del alce ciego duró 3 semanas. Carne dura, fibrosa, pero llena de poder. Kyle comió como un rey exiliado, y con cada bocado sentía su cuerpo cambiar. El invierno se puso peor, convirtiendo el bosque en un desierto blanco despiadado. Pero en el Valle de las Sombras, Kyle estaba prosperando. El agua negra de la fuente tenía propiedades extrañas. Aceleró su cicatrización de una forma antinatural. La herida cerró, dejando una cicatriz plateada y brillante, sin pelo, que parecía un rayo dibujado en su cuerpo. Pero el cambio no fue solo en la piel. Kyle creció. Sus músculos, forzados por el ejercicio constante de escalar las rocas volcánicas y arrastrar huesos pesados para fortalecer el cuello, se hincharon bajo la piel. Su pelaje se oscureció, mezclándose con las sombras del valle, volviéndose de un gris plomo casi negro. Ya no era Kyle, era una sombra con dientes. Su rutina era monástica: despertar, entrenar, cazar, dormir. Afilaba sus garras en las piedras hasta que podían cortar corteza de árbol con un toque. Corría en la nieve profunda hasta que sus pulmones ardían, expandiendo su resistencia a niveles
que un lobo normal jamás alcanzaría. Aprendió a usar el ambiente. Aprendió a caminar sobre el hielo fino sin romperlo. Aprendió a quedarse tan quieto que los cuervos se posaban en su espalda pensando que era una roca. Se estaba convirtiendo en el arma perfecta. Una mañana, la brisa cambió. Kyle estaba en la cima de una de las costillas gigantes, observando la entrada del valle. El viento del norte trajo el olor, primero débil, luego inconfundible. Era olor a miedo y olor a lobo. El hambre había llegado a las tierras del norte. La caza se había acabado. Magnus, con su arrogancia e incompetencia, había agotado los recursos de la manada. Ahora, desesperados, estaban migrando al sur. Venían directo a la única área de caza que quedaba, la frontera del Valle de las Sombras. Kyle inhaló profundo. Reconoció el olor específico de cada uno de sus traidores, el olor agrio de Jarek, el segundo al mando, el olor metálico de Magnus. Una sonrisa lupina, aterradora, se formó en el rostro de Kyle. Sus ojos, ahora permanentemente teñidos de un naranja intenso por la dieta y el agua extraña del valle, brillaron. Venían a su casa. Creían que encontrarían refugio. Creían que encontrarían comida. No tenían ni idea de que estaban entrando a la jaula de la bestia que ellos mismos crearon. Kyle bajó de la costilla gigante, silencioso como la niebla. El entrenamiento terminó. La cacería comenzó. La noche no tenía luna. La oscuridad era total, excepto por el blanco pálido de la nieve. La manada de Magnus había acampado en la orilla del Bosque Negro, a pocos metros de la entrada del valle. Estaban miserables, flacos, costillas marcadas, temblando de frío. El liderazgo de Magnus basado en el miedo no llenaba barrigas. Dormían amontonados, nerviosos. Magnus estaba en el centro, todavía grande, pero sus ojos mostraban paranoia. Le gruñía a cualquiera que se acercara demasiado. El terror empezó despacio. El primero en desaparecer fue el vigía de la retaguardia. No hubo grito, solo el sonido de algo pesado siendo arrastrado rápidamente hacia la oscuridad de los árboles. ¡Bupt! Silencio. Minutos después, un pedazo de carne fue lanzado desde los árboles al centro del campamento. Cayó con un sonido húmedo cerca de Magnus. Era la pata del vigía. La manada despertó en pánico, ladrando, aullando, mirando hacia la negrura. «¿Quién anda ahí?», rugió Magnus, tratando de mantener la autoridad, pero la voz le falló. Dos ojos naranjas se encendieron en la oscuridad, flotando a 2 metros del suelo. Luego otros 2 ojos surgieron a la izquierda. Luego a la derecha. Kyle se movía tan rápido entre los árboles que parecía estar en varios lugares al mismo tiempo. Estaba jugando con sus mentes. Entonces atacó. No fue una pelea, fue una masacre quirúrgica. Kyle saltó de la nieve como un espectro. Golpeó a Jarek, el teniente traidor, con tanta fuerza que el sonido de las costillas rompiéndose resonó como un disparo. Antes de que Jarek tocara el suelo, Kyle ya le había rasgado la garganta y desaparecido en la niebla otra vez. La manada colapsó. Los lobos corrían en círculos, mordiendo el aire, aterrorizados. Magnus se quedó solo en el centro, girando, buscando al enemigo. «¡Enfréntame!», gritó. «Seas quien seas, enfréntame». Kyle salió de las sombras, caminando lento. Parecía el doble de grande que cuando fue exiliado. La cicatriz plateada en el costado brillaba bajo la luz de las estrellas. Magnus abrió los ojos como platos. El reconocimiento lo golpeó como un puñetazo. «Kyle», susurró el alfa, Tú estabas muerto». Kyle no dijo nada. Solo sonrió, mostrando dientes que parecían navajas de obsidiana. Avanzó. Magnus, movido por la desesperación, atacó. El choque fue brutal. Magnus peleaba por su vida.
Kael peleaba por algo más grande. Kael absorbió la mordida de Magnus en su hombro blindado de músculos y ni parpadeó. A cambio, soltó un zarpazo que le arrancó la oreja izquierda a Magnus y lo aventó contra un árbol. La sangre manchó la nieve de negro. Magnus intentó pararse, pero Kael ya estaba sobre él. El peso de Kael era aplastante. Prensó el pecho de Magnus contra el suelo, las garras hundiéndose en la carne, y cerró sus mandíbulas alrededor del hocico del antiguo Alfa, ahogando sus gritos. La violencia era absoluta. El hermano había muerto. Solo quedaba el verdugo. El sonido de la respiración gorgoteante de Magnus llenó el claro. Kael tenía la vida del traidor entre los dientes. Bastaba un apretón, un movimiento brusco de cuello, y el reinado de Magnus terminaría en sangre. La manada miraba paralizada, temblando, esperando el desenlace. Sabían que el próximo en morir podría ser cualquiera de ellos. Kael sintió el sabor del miedo de Magnus. Era embriagante. Pero mientras sostenía la vida de su enemigo, Kael miró alrededor. Vio a los cachorros flacos escondidos detrás de las madres. Vio a los ancianos hambrientos. Si mataba a Magnus ahí, sería solo otro asesino vengativo. Le daría a Magnus el alivio de la muerte rápida. Y Kael quería que Magnus sufriera algo peor que la muerte. Quería que Magnus viviera con la vergüenza. Kael soltó. Magnus cayó de lado, tosiendo sangre, ahogándose, mirando a Kael sin creerlo. ¿Por qué no lo terminó? Kael se irguió en toda su altura monstruosa. Miró a Magnus con desprecio absoluto, como si mirara a un gusano. Entonces le dio la espalda al enemigo caído y caminó hacia la roca alta, donde el Alfa solía sentarse. Magnus, viendo una oportunidad cobarde, intentó levantarse para atacar a Kael por la espalda. «Yo todavía soy el rey», intentó rugir. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, la manada se movió. No para ayudar a Magnus, sino para bloquearlo. Los mismos lobos que Magnus oprimió formaron una pared de dientes y gruñidos entre él y Kael. Habían elegido. La fuerza verdadera no necesita exigir lealtad, se la gana. Kael subió a la roca, miró hacia abajo. Magnus estaba solo, rodeado por los que antes mandaba. Kael gruñó una única vez, un sonido bajo y gutural que significaba «corre». Magnus miró hacia el bosque oscuro, hacia la tormenta que volvía a caer, y luego a Kael. Entendió. La muerte hubiera sido misericordia. El exilio era la tortura. Cojeando, sangrando y llorando, el antiguo Alfa se arrastró hacia la oscuridad, desapareciendo en la noche fría, convirtiéndose en el fantasma que él intentó crear. Kael miró a la manada. Uno por uno, bajaron sus cabezas, exponiendo sus cuellos en sumisión total. Kael no era solo el Alfa, era el dios de ese valle. El sol de la mañana siguiente nació pálido y frío, iluminando una nueva era. La manada de Kael ya no pasaba hambre. Él los guió hacia adentro del Valle de las Sombras, enseñándoles cómo cazar en las orillas de las fuentes termales, donde la vida florecía incluso en invierno. Kael estaba sentado en lo alto de la costilla del gigante, observando a su gente. Estaban seguros, eran fuertes, pero Kael nunca más durmió tranquilo. La venganza se había cumplido, pero el precio fue su inocencia. Miraba al horizonte, no con miedo, sino con vigilancia eterna. Sabía que el mundo era cruel. Sabía que la traición podía venir de cualquier lado. Sus ojos naranjas brillaron bajo la luz del sol. No era un héroe de cuento de hadas. Era el monstruo necesario para mantener a los monstruos peores alejados. La cámara se acerca al rostro de Kael. El viento levanta su pelo oscuro, revelando la cicatriz plateada. Mira directo al lente, rompiendo la cuarta pared, con esa mirada que dice, «No pruebes mi paciencia». Levanta el hocico y suelta un aullido. No un aullido triste, ni un aullido de guerra.
Es el aullido de quien venció a la muerte, el aullido del lobo Omega que se volvió rey.